Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo, o si es tarde o noche cuando esté mirando esto, mi amado hermano, sea usted bienvenido. Agradecemos a Dios por su infinita fidelidad y misericordia hacia con nosotros, esperando que cada uno en este día se encuentre muy bien, mi amado. ¿Está listo para nuestro capítulo correspondiente al día de hoy? Estamos por entrar al capítulo número 23 del libro de los Hechos. Así es que sin más, mis amados, capítulo 23, tanto el 21, 22 y 23 es un mismo asunto. Así que sin más, vamos a ver el capítulo y enseguida pasamos a lo que es el comentario. Sean todos bienvenidos. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix el gobernador.
Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Se continúa cocinando esta trama de estos judíos que querían deshacerse de Pablo. Qué tremendo, mis amados. Vámonos al comentario de este capítulo. En este día, de estos 35 versículos que contiene el capítulo, podemos aprender lo siguiente. En los versículos del 2 al 5 nos habla específicamente de este hombre, Josefo. No, más bien Josefo, un historiador respetado del primer siglo, describe a este hombre, Ananías, como profano, avaro y de temperamento colérico. El arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote Ananías. Violaba la ley judía al suponer que Pablo era culpable sin juicio y al ordenar su castigo. Recordemos que había reglas, mis amados, o se había establecido también la manera en cómo se tenía que juzgar o llevar a cabo estas cosas desde Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Pablo no reconocía a Ananías como el sumo sacerdote, tal vez porque éste quebrantó la ley que decía representar. Miren que aquí viene un mensaje para nosotros hoy en día, mi amado, y es necesario que prestemos atención a este ejemplo. Como cristianos, se nos ha pedido representar a Cristo. Y cuando los que están a nuestro alrededor dicen: no sabía que eras cristiano, entonces hay indicios de que no estamos representándole como deberíamos. Amado, espero usted sea consciente de que no somos simples seguidores de Cristo. Somos sus embajadores delante de otros. Recuerde que un embajador es alguien que representa a un país, a un reino. En este caso, cada cristiano ha sido hecho ahora, la palabra nos dice como, o nos menciona como sacerdotes, embajadores del reino, representante del reino. Y lo que dice aquí es una gran verdad. Si alguien en algún momento le dice: no sabía que eras cristiano, híjole, hermano, algo está muy mal. Yo creo que tendría que ser al revés. Que la gente en algún momento diga: sabía que no podías ser alguien normal, sabía que tendrías que ser cristiano por cómo eres. Que el Señor nos ayude, mis amados.
Pero esto es algo que Pablo no reconoció a este sumo sacerdote porque estaba quebrantando la ley. Y aún así, mire, versículos 6 al 8, él dijo, escrito está, menciona la palabra y pide disculpas por el hecho de haber hablado así a este hombre que, aunque estaba mal, era una autoridad. Y Pablo respetó eso. Pero aún así, mis amados, hay una enseñanza grande para nosotros. Versículos 6 al 8. Los saduceos y fariseos eran líderes religiosos con diferencias notables en sus creencias. Mientras que los fariseos creían en la resurrección corporal, los saduceos no, porque aceptaban solo los libros de Génesis hasta Deuteronomio, que no contienen una enseñanza explícita acerca de la resurrección. Las palabras de Pablo trasladaron el debate a la resurrección, y el concilio judío estaba dividido. Aquí fue una estrategia, ¿no? De las saladitas son horneadas, lo veo así, ¿no? O sea, como que algo que distrajo la atención de ellos. Ellos estaban como uno solo en contra de Pablo, pero cuando Pablo habla acerca de la resurrección y menciona el hecho de que él, pues nació ahora sí que con un conocimiento, una enseñanza farisea, dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Así es que le menciona la resurrección, que en este caso, mi amado, recordemos que Pablo predicaba a Jesucristo y su resurrección. O sea, era algo que los fariseos a lo mejor no entendían al 100 o no aceptaban lo de Jesucristo, pero ellos consideraban la resurrección, el hablar con ángeles, lo espiritual, cuando los saduceos no. Entonces se trasladó el debate entre ellos y se dividió por ahí el concilio. Versículos 6 al 8. La sorpresiva perspicacia de Pablo sobre que el concilio era una mezcla de saduceos y fariseos es un ejemplo del poder de Jesús prometido a los creyentes. ¿Dónde lo prometió Jesús? En Marcos 13, versículos 9 al 11. Mi amado hermano, Dios nos ayudará cuando estemos bajo el fuego por causa de nuestra fe. Como Pablo, deberíamos estar siempre listos para presentar nuestro testimonio. El Espíritu Santo nos dará poder para hablar con denuedo. Amén. Es algo, mis amados, que también debemos pedir y anhelar constantemente, esa parte del Espíritu Santo. Recuerde que todos somos llamados a testificar, todos somos llamados a compartir. Pero el cómo lo hacemos, híjole, depende mucho de cada uno de nosotros. Usted puede hablar de las cosas bellas del Señor, claro, es una realidad, pero también tenemos que hablar de las verdades acerca del arrepentimiento, acerca de que también en este mundo habrá aflicciones, pero la invitación también que tenemos de confiar, porque el Señor estará con nosotros siempre. Es parte de, mis amados, y cuando presentemos todo lo que es el Evangelio, hay que presentarlo con el Espíritu Santo, con denuedo. Versículo 14 y 15. Cuando la controversia de los saduceos y fariseos llegó a su fin, los líderes religiosos volvieron a poner su atención en Pablo. Para ellos la política y la posición eran más importantes que Dios. Estaban listos para planificar otro homicidio como lo hicieron con Jesús. Pero como siempre, Dios tenía el control. Versículo 16. Esta es la única referencia bíblica a la familia de Pablo. Algunos estudiosos creen que su familia lo repudió cuando él se convirtió. Pablo escribió acerca de estimar todas las cosas como pérdida por causa de Cristo. Esto lo escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8. Es posible que el sobrino de Pablo fue a verlo cuando Pablo se hallaba bajo custodia, ya que los prisioneros romanos tenían acceso a sus parientes y amigos, los que podían llevarles alimento y algunas otras comodidades. Apresado en Cesarea, Pablo trajo noticias de su tercer viaje a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los que se regocijaron por su ministerio. Sin embargo, la presencia de Pablo pronto perturbó a los judíos, los que persuadieron a los romanos para que lo arrestaran. Se descubrió un complot para matar a Pablo, de manera que lo llevaron de noche a Antípatris y luego lo transfirieron a la prisión provincial en Cesarea. Versículos del 16 al 22. Es muy fácil pasar por alto a los niños.
dando por sentado que no son lo bastante adultos para hacer algo por el Señor. Pero un muchacho jugó un papel importante en la protección de la vida de Pablo. Dios puede usar a cualquiera de cualquier edad que esté dispuesto a rendirse a Él. Jesús aclaró que los niños son importantes. Esto lo hizo en el Evangelio de Mateo, está escrito capítulo 18 versículos 2 al 6. Así es que dele a los niños la importancia que Dios les da. Mire, mi amado hermano, es aquí otro consejo muy importante y muy precioso, muy preciso para nuestros días. La realidad es que muchas veces sí se considera a los pequeños como pues algo no esencial o importante, pero mi amado hermano, es muy importante. En la iglesia o en las iglesias tratamos nosotros de compartir el mensaje de la palabra adecuado a las edades, pero a final de cuentas es el mensaje de la palabra, no es un tiempo de entretener. Mas sin embargo, mi amado hermano, el principal lugar donde se enseña es en la familia. No hay como familia podamos buscar juntos de Dios. Y yo lo puedo ver con mis niños, mis amados. Nos hemos tenido que sentar en tiempos devocionales y explicarles sobre situaciones, sobre asuntos, sobre maneras en las cuales uno pues es llevado por la palabra. Y pensaría uno, están muy niños todavía o son muy pequeños para comprender. Pero mi amado hermano, es bíblico, el Señor da una importancia a los niños grandes. Entonces no menosprecie, no subestime esa parte también. Yo bendigo y admiro mucho a aquellos, muchas veces abuelos, tíos, o incluso me ha tocado conocer hasta vecinos, o sea, gente que no tienen tal vez niños en la familia, pero tienen el vecinito, la vecinita que los llevan a la iglesia o que les enseñan el mensaje, ¿verdad? O que los invitan y hay esa disposición. Mi amado hermano, continúe con eso. Es algo bien importante y es precioso también ver o saber que en algún momento muchos de los, pues ahora adultos, que sirven al Señor con todo su corazón, fue gracias a personas que pues pudieron, ¿verdad? De manera continua, de manera ordenada o sabia, compartir la palabra. Así es que mi amado hermano, es un llamado para todos. Y disfrutemos también el compartir a los pequeños. Versículo 23 y 24. El jefe de la guarnición romana ordenó que llevaran a Pablo a Cesarea. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero Cesarea era el cuartel general romano de la región. Dios obra en formas realmente extraordinarias. Había infinitas maneras que Dios podía usar para llevar a Pablo a Cesarea, pero escogió usar el ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. Los caminos de Dios no son los nuestros, mis amados. Los nuestros, la verdad es que muchas veces son limitados, pero los de Dios no lo son. Así que mi amado hermano o hermana, no limite a Dios pidiéndole que actúe en la forma que usted quiere. Cuando Dios interviene, cualquier cosa puede pasar. Mucho más y mucho mejor de lo que usted podría esperar. Mi amado hermano, de esto, híjole, yo soy testigo. El Señor ha sido tan bueno y tan fiel para con nosotros. Más de una ocasión hemos estado en situaciones en las cuales no vemos una salida, mis amados. No vemos un rumbo, no vemos... La situación está en apariencia tan complicada y en cuestión de minutos me ha tocado ver la provisión, el favor, la guianza de Dios en situaciones. Híjole, tendría que darme todo un tiempo para explicarle los contextos, las situaciones y todo de muchas, pero a lo que voy es que esto es algo que yo he podido experimentar y que ojalá, mi amado hermano, usted lo haga. Pero lo primero que tenemos que hacer es no limitar. Es una realidad. Muchas veces uno piensa, si Dios hiciera esto, se me resuelve la bronca, ¿verdad? Y piensa uno de esa manera, pues limitada. Solamente piensa en salir de la situación. Mas sin embargo, Dios obra, mi amado. Híjole, todo lo que no puede, no hay nada imposible para nuestro Dios. Versículo 26. Félix
era el procurador o gobernador romano de Judea del 52 al 59 después de Cristo. Tenía el mismo cargo que Poncio Pilato tuvo. Mientras los judíos disfrutaban de mayor libertad para autogobernarse, el gobernador manipulaba al ejército, mantenía la paz y recolectaba los impuestos. Versículo 26. ¿Cómo se enteró Lucas del contenido de la carta de Claudio Lisias? En su preocupación por ser exacto en su información histórica, Lucas usó muchos documentos para asegurarse de que sus escritos fueran correctos. En Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4 nos lo menciona, mis amados. Esta carta tal vez se leyó en voz alta en la corte cuando Pablo estuvo delante de Félix para responder las acusaciones que le hacían los judíos. También, quizás se le dio una copia a Pablo como una cortesía por ser un ciudadano romano. Héroes anónimos en Hechos, es el título que nos menciona este comentario. Mire, cuando pensamos en triunfos de la iglesia primitiva, a menudo pensamos en la labor de los apóstoles. Sin embargo, la iglesia hubiera muerto sin los héroes anónimos, que fueron estos hombres y mujeres que a través de un pequeño pero dedicado acto llevaron a la iglesia hacia adelante. Mire, la Biblia nos menciona, por ejemplo, de un cojo en Lucas capítulo 3, versículos 9 al 12. Después de su sanidad, alabó a Dios. Aprovechando que se juntó una multitud para ver lo que sucedió, Pedro habló a muchos acerca de Jesús. Aquí este hombre que ni siquiera se nos menciona su nombre, solamente dice un cojo la Biblia, ¿verdad? Fue alguien que influyó para bien, mis amados. 5 diáconos en Lucas 6 del 2 al 5. Todos conocen a Felipe, lo mismo que a Esteban, pero hubo 5 hombres más escogidos para ser diáconos. No solo sentaron las bases del servicio en la iglesia, sino también su esforzado trabajo les permitió a los apóstoles predicar más el evangelio. Tenemos a Ananías en el capítulo 9, versículos 10 al 19 de Lucas. Tuvo la responsabilidad de ser el primero en mostrar el amor de Cristo a Saulo, o sea, Pablo, después de su conversión. Tenemos a un Cornelio en Lucas 10 del 30 al 35. Su ejemplo mostró a Pablo que el evangelio era para todos, judíos y gentiles. Tenemos a Rode en Lucas 12 del 13 al 15. Su persistencia hizo que Pedro hablara a los creyentes que en casa de María oraban por él. Jacobo, versículos 15 del 13 al 21 aquí de Hechos, tomó el mando del concilio en Jerusalén y tuvo el valor y el discernimiento de tomar una decisión que afectaría literalmente a millones de cristianos por muchas generaciones. Lidia en Hechos 16 versículos 13 al 15 abrió su hogar a Pablo, donde él pudo guiar a muchos a Cristo y fundar así la iglesia en Filipos. Jasón en el capítulo 17 versículos 5 al 9 de Hechos, este hombre arriesgó su vida por el evangelio al permitir que Pablo se quedara en su hogar. Se puso en favor de lo que creía verdadero y bueno, a sabiendas de que lo perseguían o perseguirían por esto. Sobrino de Pablo en este capítulo que vimos el día de hoy, el capítulo 23, versículos 16 al 24. Este sobrino de Pablo ni siquiera se menciona su nombre, mis amados, pero salvó la vida de Pablo al comunicar al tribuno del plan para darle muerte. Finalmente tenemos a Julio en el versículo 1 al 43 del capítulo 27. Protegió la vida de Pablo cuando los otros soldados quisieron darle muerte. Mire, entonces aquí son algunos de los héroes anónimos en Hechos. Algunos de ellos solamente se conoce un solo nombre, pero no hay más información en la Biblia. Mas sin embargo, mis amados, quedaron al menos, ¿verdad?, el registro de ellos en la Biblia, y parte de lo que hicieron, por más pequeño tal vez que hubiese sido, se pudo ver, mi amado hermano, ahí el favor de Dios. Mire que cada uno de nosotros entonces tiene la capacidad
de poder hacer cosas para nuestro Dios. Tal vez usted lo vea mínimo, asistir a un lugar, asistir a alguien en un lugar, dar una palabra, hacer una invitación, dar un recurso, mi amado hermano. Muchas veces, por más mínimo que sea, aquí no importa la cantidad, sino importa realmente el corazón de servicio que se da cuando se comparte. Muchas veces no tiene que ser necesariamente, mis amados, ¿cómo le diré? Lo económico en sí, sino tal vez lo que haga falta, la herramienta que haga falta. Mi amado hermano, y puede bendecir a muchas vidas. Yo aquí de manera personal lo he dicho antes y yo agradezco mucho la vida de nuestra hermana Anaí Reyes y su esposo Sócrates. Ellos tiempo atrás, cuando recién iniciamos las transmisiones, pues yo lo hacía con lo que tenía, mis amados. Y hubo un tiempo en el que, bendito Dios, casi a diario teníamos alguna falla, alguna dificultad. Más aparte, súmenle que en ese tiempo también, no sé, nuestro sistema inmunológico no andaba muy bien, que digamos. Fue el tiempo más que todo del COVID. Y recuerdo que, pues, además de que andábamos con una tos que no se nos quitaba, los detalles, ¿verdad? En ese tiempo hacía videos para las transmisiones todos los días, mis amados. Transmitíamos todos los días, editaba todos los días, hacía contenido. Y yo recuerdo que estaba orando y comencé a juntar para comprar una computadora. Y yo recuerdo que yo lo pensé a mi modo, decía, Señor, ábreme puertas, o sea, pues para poder hacer. Y saqué presupuestos, mi amado, que la computadora tal, que ocupo estos requerimientos, ¿no? Para lo que en ese tiempo pues se consideraba o consideraba yo que necesitaba. Y recuerdo que cuando hice todo esto, bueno, pues lo puse en oración y a seguir trabajando con lo que teníamos, contentos, ¿verdad? Y ándele que el Señor puso en nuestra mano Anaí, en nuestra mano Sócrates, por ahí el sembrar una computadora que hasta la fecha, mis amados, es lo que pues ha hecho que se potencialice mucho el ministerio, se pudiera decir, mis amados, tanto en el contenido que hacemos como también en todo lo demás que tiene que ver acá con la iglesia. Y es una de las cosas que pues yo pude ver también el favor de Dios allí, ¿verdad? Y muchos de ustedes también, mis amados, cada vez que usted siembra, cada vez que usted da, pues oiga, nos ayuda, ¿verdad? Porque pues de una otra manera, mis amados, se tiene que también, ¿verdad? Los gastos de aquí y de allá, en algún momento las rentas de los locales para las reuniones, en algún tiempo, ¿verdad? El pagar los servicios, mis amados. Todo eso cuesta y todo eso también es parte del sustento, o es parte de lo que cuando se siembra, cuando se hace en obediencia al Señor, pues bendice, mis amados. Y al final de cuentas, pues todo es de Dios. Beneficia, créame que beneficia y ayuda, ¿verdad? Así es que, mi amado, no sienta que usted no tiene algo que aportar. Y no hablo solamente en el aspecto económico. El hecho de que sea usted parte, ¿verdad? Un ministerio, de que comparta, pues sin duda hace la diferencia. Así es que la invitación está para cada uno de ustedes en que, mi amado hermano, continuemos aportando al reino a final de cuentas. Continuemos siendo parte de. Ojalá que algún momento o algún día en un futuro, si el Señor todavía no viene, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo el día de hoy pueda ser en beneficio de alguien más en el futuro y que digan, así como en este caso se lee de Pablo y se lee de estos personajes anónimos, muchos de ellos, pero que hicieron algo para la obra que marcó la diferencia. Ojalá y así también nosotros, ¿verdad? Podamos delante del Señor hacer algo pues que pueda beneficiar la obra, mis amados. Mire, a Dios nadie le engaña en ese aspecto. Muchas veces hay cosas que hacemos y nadie se va a dar cuenta más que el Señor. Y eso es algo entre cada uno de nosotros y Dios. Hay cosas que tal vez sí van a ser muy obvias, muy notorias, pero hay otras que tal vez, le vuelvo a repetir, solamente Él lo sepa. Pero con que Él lo sepa, mi amado hermano, es más que suficiente. Además, Él tiene más que dar que nosotros que pedir. Y más si uno lo hace como siembra. Recuerda que lo que usted siembra, usted cosecha. Siembre limones, tendrá limones. Siembre recursos, tendrá recursos. Siembre tiempo, y el Señor también le va a dar tiempo de calidad, ¿verdad? Con personas.
Así es que, mi amado hermano, continuemos avanzando. A Dios la gloria. Les bendigo, mis amados, primeramente Dios, el día de mañana, si Dios nos permite. Nos vemos por acá para continuar con un capítulo más del libro de los Hechos. A Dios a la gloria por sobre todas las cosas, mis amados, y pues Dios nos los bendiga. Ánimo, excelente día para todos. Bendiciones.